Muchos de los primeros soldados rusos que cruzaron la frontera e ingresaron a Ucrania en 2022 creían que eran héroes, enviados para liberar al pueblo de un régimen opresivo y violento. Creían que la operación militar especial acabaría en semanas, serían recibidos con vítores y flores y volverían pronto a casa con sus familias. Pronto se dieron cuenta de lo equivocados que estaban. Ahora, años después, con más de 1 millón de sus camaradas muertos o heridos, los soldados rusos en el frente finalmente entendieron las horribles realidades de esta guerra. Ahora no solo los soldados ucranianos, drones y misiles son motivo de preocupación, sino que surge un nuevo enemigo dentro de las filas rusas. Llevados al borde mismo de la locura por la absoluta inutilidad de esta guerra y las horribles condiciones en las que se ven obligados a vivir, los soldados rusos están, literalmente, volviéndose unos contra otros. Esto fue confirmado por uno de ellos que vivió para contarlo. Su nombre es Daniel. Tiene 24 años y recientemente concedió una entrevista realmente impactante al periódico independiente ruso Novaya Gazeta. En esa entrevista, Daniel relató la dura historia de los 2 meses que estuvo en una unidad de asalto de infantería rusa. Describió que él y sus compañeros soldados eran usados como carne de cañón por sus comandantes. Apenas recibían suministros suficientes para sobrevivir unos días en el frente y al final, algunos perdieron la razón y se mataron entre sí. Esta es su historia. Daniel nació y creció en la región montañosa de Transbaikalia de Siberia Oriental. Tuvo una infancia difícil. Su padre dejó el hogar familiar cuando Daniel tenía solo 12 años y finalmente comenzó a consumir drogas, lo que lo llevó a varios arrestos y sentencias suspendidas. A pesar de esto, se graduó de la escuela local. Luego pasó a una escuela técnica ferroviaria, de la que también se graduó, para después dedicarse al sector del transporte. En 2022, cuando inició la guerra, él no quería enlistarse en el ejército. Tenía un trabajo estable, trabajando en la construcción de nuevas líneas ferroviarias y ganando alrededor de 80,000 rublos o $1,100 al mes, lo cual puede no parecer mucho desde una perspectiva occidental, pero es un salario decente en lo que respecta a las regiones rurales de Rusia. Pero las cosas empeoraron en los años siguientes. Daniel asegura que le pusieron una trampa para arrestarlo por venta de drogas, algo que él niega. Decidió huir al otro extremo de Rusia, terminando en San Petersburgo, a casi 3,000 millas de donde había estado trabajando, en Irkutsk. Ahí, unos amigos le sugirieron unirse al ejército ruso. Viendo que tenía pocas otras opciones disponibles en ese momento, viajó a Belgorod y firmó su contrato, poniendo oficialmente su vida en manos de la máquina de guerra del Kremlin. Comenzó su servicio en agosto de 2025 y fue asignado inicialmente al 60º Regimiento de Artillería autopropulsada. Eso significaba ser afortunado. Alistarse en el ejército ruso hoy es como jugar a la ruleta rusa. Si tienes suerte, te asignan a un equipo de drones o a una unidad de artillería, lo que al menos te da una oportunidad de sobrevivir, ya que te permite servir a una distancia razonable de las líneas del frente. Sin embargo, si no tienes suerte, terminas en uno de los escuadrones de asalto de primera línea con un tiempo estimado de supervivencia de 1 o 2 semanas en el mejor de los casos. Mientras estuvo asignado con la tripulación de artillería, Daniel no recibió ningún tipo de curso de entrenamiento básico, sino que, en la práctica, lo trataron como a un pasante durante las primeras 6 semanas de su servicio. Vivía, comía y dormía junto a sus compañeros de tripulación, con quienes desarrolló amistades. Durante un tiempo, su vida fue cómoda. Sus deberes consistían principalmente en monitorear y limpiar casquillos de proyectiles, y estaba destinado en la región de Belgorod, en Rusia, en lugar de estar en cualquier parte de Ucrania, lo que significaba que estaba razonablemente a salvo de drones o ataques con misiles. Le contó al entrevistador que él y sus compañeros artilleros cocinaban comidas abundantes o juntaban dinero para pedir que los taxistas locales les llevaran comida. Sin embargo, con el tiempo las cosas volvieron a empeorar. Daniel discutió con su oficial al mando, a quien acusó de amenazas y abuso verbal. Contactó a un superior por Telegram y exigió traslado a otra dotación. En ese momento, él no notó que eso sería un error casi fatal. Daniel pensó que lo cambiarían a otra unidad de artillería. En cambio, lo reasignaron a un regimiento de infantería y lo enviaron directamente al frente de batalla. Fue aterrador estar en el regimiento 82 de infantería. Todos decían que era un lugar al que enviaban a la gente, supuestamente como castigo. Si no seguías órdenes, si no obedecías, te decían, cuidado, te van a mandar al 82º regimiento en Vovchansk. Justo ahí fue donde terminó él. Para que lo sepan, Vovchansk está justo al otro lado de la frontera con Rusia, en la región de Yarkov, Ucrania. No es una zona que aparezca seguido en los informes militares o en los titulares, pero es un área donde las fuerzas rusas están presentes y han logrado capturar una pequeña franja de tierra, con varias unidades ucranianas también en la zona, haciendo lo posible para evitar más avances.
Daniel pasará exactamente 2 meses, del 17 de febrero al 17 de abril en esta zona. Fueron los 2 meses más dramáticos de su vida, y relató los hechos en su entrevista con Novaya Gazeta. Comenzó explicando cómo lo llevaron a un punto de despliegue, junto con varios otros soldados que también habían sido transferidos. Algunos fueron enviados al frente por disputas o mala conducta. Explicó cómo un soldado había insultado a un oficial, por ejemplo, mientras que otro había apuñalado a un compañero en la pierna durante una pelea. Indicó que un miembro del grupo no era ruso, sino quizá uzbeco, y le prometieron un pasaporte ruso tras 1 año de servicio. Este es un truco común, que los reclutadores rusos usan para presionar a las minorías étnicas, especialmente a aquellas de naciones de Asia Central, para que se unan al ejército. En realidad, la gran mayoría morirá en las líneas del frente y nunca tendrá esperanza de obtener el pasaporte que les prometieron. Llevaron al grupo a un salón y les dieron formularios para llenar. Permanecieron ahí durante aproximadamente 1 semana y media, bajo vigilancia y custodiados todo el tiempo para evitar cualquier intento de escape. De repente, a él y a otros soldados les ordenaron salir de inmediato. Nadie te avisa del ataque. Todas mis cosas, la ropa y saco de dormir quedaron ahí y seguro ya las desempacaron. Le dieron una mochila con suministros básicos, lo emparejaron con otro soldado de unos 55 años, al que Daniel llamaba abuelo, lo subieron a un cuatrimoto y lo llevaron a su primer punto de descenso en la línea del frente, siempre vigilado. No hubo preparación ni informe de misión. No sabía a dónde iría ni qué haría, solo podía imaginar los peligros que enfrentaría, pero pronto se dio cuenta de que, en realidad, no había otra opción más que obedecer. Él describe cómo a él y a sus compañeros les dijeron que cruzaran un río y se dirigieran hacia unas estructuras al otro lado. Durante el cruce, presenció la brutalidad de los guardias y comandantes rusos. Cruzábamos con un hombre herido y el guardia le gritó: «Si no cruzas, te empujo y te ahogas». También relató que amenazaron a otro soldado con dispararle en las rodillas por negarse a caminar. El entrevistador le preguntó por qué no intentó darse la vuelta, disparar al guardia o huir, sabiendo que lo llevaban a una muerte casi segura. Él explicó que para él eso nunca fue una opción. Estaba demasiado ocupado preocupándose por los drones enemigos y tratando de mantenerse entero como para intentar cualquier tipo de deserción atrevida. Tras cruzar el río, los guardias lo dejaron y Daniel y el abuelo siguieron la misión solos. Fue entonces cuando todo se desató. Una nota rápida: hay más de dónde vino esto, así que si estás obteniendo valor de El Show Militar, no olvides suscribirte. En su camino al objetivo, Daniel y el abuelo oyeron el zumbido de drones ucranianos sobre ellos. Se cubrieron con mantas antidrones, esperando que los drones los pasaran de largo. Como explica Daniel, caminábamos de noche bajo las mantas antidrones. Entonces escuchamos algo arriba, un Mavic, tal vez una Baba Yaga. Avisé por radio que vi una Baba Yaga y me dijeron que no me moviera. Sentados bajo los árboles, casi juntos, algo golpeó al abuelo y le arrancó una pierna o un brazo, no sé. Explotó fuerte y un pedazo de metralla me cayó en la pierna. Después, temeroso por su vida, Daniel huyó, dejando al abuelo a su suerte. De ahí, se movió de trinchera en trinchera, pasando junto a soldados rusos solos o en grupos pequeños. Al perder compañeros o quedarse sin suministros, se unieron y compartieron recursos. Daniel también explicó cómo funcionan los reabastecimientos en las líneas del frente, señalando que los envían con solo unas cuantas botellas de agua y unos cuantos cargadores de munición, los cuales pueden acabarse bastante rápido. Si necesitan algo, pueden solicitarlo por radio, pero no siempre recibirán lo que quieren y puede que tengan que esperar un tiempo para recibir cualquier cosa. Los rusos entregan suministros con drones FPV reutilizados. En lugar de llevar ojivas, están cargados con cosas como botellas de agua y paquetes de avena, que se envían a las posiciones en la línea del frente y se estrellan contra el suelo, lo que a menudo hace que los suministros se dispersen por todas partes. Si así es como mantienen con vida a los soldados rusos en la línea del frente, no es de extrañar que tantos de ellos terminen muertos en cuestión de días. Reciben casi nada de entrenamiento, poco equipo y mínima instrucción sobre sus tareas o defensa. Además, dependen de uno de los sistemas de reabastecimiento más poco confiables e ineficientes de la historia militar moderna. Tiempo después, Daniel y su grupo recibieron las coordenadas de una casa para ocuparla. No sabían por qué esa casa era importante ni qué les esperaba. Solo debían ir y esperar lo mejor. Fue aterrador. No sabías a dónde ni por qué ibas. El grupo entró y halló el edificio vacío. Sin saber cuánto tiempo estarían ahí hasta nuevas órdenes, buscaron provisiones e intentaron hacer más cómodo su hogar temporal. En este punto, Daniel estaba en un grupo de 6 soldados. Los otros se llamaban Senya, Kit, Shmel, Shah y Emilia.
Explicó que, aunque algunos miembros del grupo estaban relativamente tranquilos, había un par de grandes egos entre ellos. Shah, por ejemplo, se jactaba de haber sido parte del grupo de mercenarios Wagner y decía que no le tenía miedo a nadie por sus muchos años de experiencia. Senya también afirmaba haber matado a más de 150 personas. Pronto, bajo una intensa presión, estos egos chocarían. Aquí es donde la historia toma un giro sombrío. Daniel, de 24 años, cuenta que el grupo halló una botella de vino casero y algunos decidieron emborracharse, poner música y gritar poniendo en riesgo a todos. Emilia, frustrada, les pidió a los demás que bajaran el volumen. Shah respondió agresivo, y según Daniel, gritó que no le temía a nada y disparó su ametralladora contra las paredes por la ventana. Asustado por su vida, Daniel salió del edificio en ese momento y se fue a otra vivienda, junto con Kit y Ishmael, dejando a los otros 3 atrás. Pero continuaron escuchando los sonidos de disparos desde el interior de la primera casa. Poco después, Senya y Shah siguieron a los demás, donde estalló otra discusión que terminó de la manera más impactante, con Senya matando a Shah. Luego explicó que, supuestamente, Shah había matado a Emilia en la primera casa, así que Senya decidió eliminarlo en represalia. De repente, un grupo de 6 se redujo a solo 4. Y no fue porque se toparan con un escuadrón de soldados ucranianos o entraran en una zona llena de trampas explosivas. En realidad, estaban relativamente seguros juntos, y al parecer, tenían suficientes provisiones para seguir adelante mientras planeaban su próximo movimiento. Sin embargo, su incapacidad para coexistir los llevó a tomar acciones más drásticas. La violencia no terminó ahí. Daniel cuenta que los soldados vivieron un par de semanas en un edificio cercano, pero una noche Senya y Kit volvieron a beber. Daniel no sabe qué pasó esa noche porque se durmió, pero al despertar oyó disparos y vio que Senya le disparó a Kit en la pierna. Por suerte para Kit, no fue mortal. Senya, más calmado, ayudó a vendarlo y consiguió que el grupo retomara cierta rutina, buscando comida, corriendo en la oscuridad y explorando sótanos por suministros. Luego, Senya perdió la razón una vez más. Daniel explicó que empezó a quejarse de que Kit no estaba haciendo su parte. Se negaba a recoger nieve para que el equipo la derritiera y la convirtiera en agua, y tampoco ayudaba a cocinar la comida. Quizá eran quejas legítimas, pero no merecían la muerte. Claramente Senya pensaba distinto. Una noche, borracho con más vino que el equipo halló, le disparó y mató a Kit, quien según Daniel, suplicaba por su vida. Para empeorar las cosas, Senya incluso intentó presionar a Ishmael para que realizara la ejecución por él, imponiéndose como la presencia dominante en lo que quedaba de la manada. Al menos, eso es lo que él pensaba. Habiendo matado ya al menos a 2 de sus compañeros a sangre fría, Senya aparentemente creía que tenía control sobre los otros 2, Daniel y Ishmael. Después, Daniel dijo que los 3 rusos estuvieron juntos unas semanas más, hasta que Senya volvió a ser agresivo. Senya nos culpó, diciendo que no valíamos, no éramos dignos y le temíamos a todo, y empezó a delirar sobre cómo necesitábamos conseguir armas, tomar algunas casas, encontrar a otras personas. Dijo que si no los matamos, ellos nos matarán. Continuó. Daniel discutió, diciendo que el trío tenía suficiente comida para sobrevivir y que solo necesitaban quedarse tranquilos en la casa y esperar a que llegaran refuerzos o reemplazos. Pero sus palabras no calmaron a Senya, quien seguía enfurecida, apuntando su arma y amenazando a los otros 2. También continuaba bebiendo en exceso y disparaba a las paredes de la casa estando borracho. Al final, Daniel y Ishmael llegaron a la única conclusión. Así que resultó que tuvimos que matar a Senya. No vieron otra opción. Ya habían visto a este hombre, que se suponía estaba de su lado, masacrar brutalmente a otros soldados rusos sin razón aparente. Sabían que era solo cuestión de tiempo, antes de que él hiciera lo mismo con ellos. Para ellos, la única opción era matar o ser matados. Una noche, mientras Senya dormía, Daniel le disparó. Luego, el dúo llevó el cuerpo de Senya a otra habitación y se encerraron en el sótano, donde permanecieron en silencio un par de semanas más. Tenían un radio que funcionaba, algo de comida, y solo salían de la seguridad de la estructura si llegaban paquetes de reabastecimiento. Recolectaron baterías de dron y fabricaron un cargador para su radio. No sabían cuánto tiempo estarían ahí ni qué pasaría, pero al menos ya no temían que uno de los suyos los matara borracho. Poco después, un grupo ucraniano llegó a la zona y asaltó la casa. Daniel y Ishmael querían rendirse, pero por miedo a que los mataran, guardaron silencio. Al final, los ucranianos se fueron y los rusos siguieron sobreviviendo, pero poco a poco se quedaban sin provisiones. Daniel dijo que casi no comieron en la última semana porque interceptaron muchos de sus paquetes de reabastecimiento. Se vieron forzados a beber agua de lluvia, y Daniel escribió lo que creyó sería su último mensaje a su novia, diciéndole que quizá no sobreviviría. Al final,
los ucranianos regresaron, incendiaron la casa y obligaron a los rusos a salir por el humo. Se rindieron y fueron hechos prisioneros de guerra. Es una historia increíble que refleja el estado actual del ejército ruso. Estos soldados saben que sus días están contados antes de ir al frente. Saben que serán enviados al fuego por comandantes que no valoran sus vidas, y hasta las personas más cuerdas tendrían problemas para adaptarse a una realidad tan aterradora. Por eso muchos soldados actúan de formas extremas. Algunos se rebelan contra sus jefes y buscan salir con gloria. Algunos planean intentos de escape desafiando a la muerte. Algunos se someten voluntariamente a la tortura o entregan todo su dinero a los oficiales superiores en un intento desesperado por sobrevivir unos días más. Y algunos, como Seña, simplemente pierden cualquier sentido del bien o del mal que alguna vez hayan tenido y se vuelven contra sus propios compañeros soldados sin una pizca de vacilación. Un ejército así no tiene ninguna esperanza de ganar una guerra. No sorprende que el Kremlin esté cada vez más desesperado, incluso buscando apoyo de los talibanes, como verás en este video. Ucrania aprovecha su ventaja con ataques de largo alcance a las líneas de suministro rusas para cortar el corredor terrestre a Crimea, como se explica en este video. Para más análisis profundos y videos militares, suscríbete hoy a The Military Show. Y como siempre, gracias por vernos.